Hola, feliz día. Comenzamos a día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi Luz, te doy la bienvenida. ¿Cómo pueden hacer para disfrutar de la programación? A través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-luz. Muy buenos días, muy feliz día, vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo para disfrutar y para compartir. Desde Escuela de Luz lo vamos a compartir con vos. Algo muy interesante que vamos a hablar, que vamos a desarrollar, un tema muy interesante que está relacionado con las fiestas, los festejos, las fechas, las creencias y todo lo que está relacionado con la parte terrenal. Y también vamos a hacer un aporte desde la psicología extraterrestre para abordar este tema tan interesante a día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquitito de lo relacionado con la parte de creencias. Cuán importante es usar, activar el proceso de conciencia para entender, comprender y asimilar lo que es el proceso de discernimiento. Cuando nosotros, a través de lo que es el concepto terrenal, festejamos o tenemos fechas que están relacionadas con la parte terrenal, tengan en cuenta lo siguiente: usar la conciencia y el proceso de discernimiento nos va a llevar a tener una conciencia más expansiva, una observación más efectiva y un proceso de conexión con maestros superiores. De esta manera, a través de lo que es el concepto de la luz, vamos a poder entender, comprender y discernir. Comprender entre lo que es el concepto de discernimiento en aquello que venimos realizando para nuestro despertar espiritual. Saben ustedes que con este tema de las fiestas, los festejos, los conceptos de fechas, a través de procesos de creencia en el mundo terrenal, se ha perdido lo que es el concepto de observación y discernimiento a través de la conciencia. Algo importante es, cuando tenemos este desarrollo de procesos de festejos a través de fechas específicas, utilizamos la conciencia, utilizamos la forma de discernimiento, utilizamos el concepto de conexión con el mundo espiritual. Cuando se celebran fechas que están relacionadas con el mundo espiritual a través de conceptos de cuando alguien vino al plano o cuando alguien se fue del plano, es importante salir, deshacer, disolver creencias para poder comprender la verdad de lo que es. En el concepto de las fechas, lo que está relacionado, como por ejemplo un ejemplo de lo que es la parte de templo, cuerpo, mente y alma, y el proceso de desencarnar o encarnar. Cuando hay una fecha que está relacionada con lo que es el proceso de conexión al mundo espiritual por alguien que viene al plano o alguien que se va del plano, es importante tener en cuenta lo siguiente: en el sí de la conciencia que somos, desarrollar el proceso de respeto por el concepto de apertura de lo que es el concepto de la vida o lo que es el concepto del proceso o el ciclo de tránsito de vida. Si festejan lo que es el proceso de irse del plano o venir al plano, uno de los conceptos es no matarás, no comer carnes, no ingerir alimentos que están relacionados con el concepto de la muerte, para poder empezar a conectarnos con una frecuencia de discernimiento. Algo importante que vamos a desarrollar a través de la psicología extraterrestre: si estamos respetando el proceso de espíritus, lo que es el concepto de una fecha o una semana santa que está relacionado con el concepto de comunicarse con los espíritus, con los seres de luz, con los guías, con los maestros, festejamos lo que es el Día de los Santos, el Día de los Espíritus o el Día de los Muertos. ¿Por qué nos relacionamos con la muerte a través de ingerir alimentos que están muertos, como por ejemplo carnes o procesos de matanza de animal? Uno de los mandamientos es no matarás, y la ingesta de carne o la ingesta de animales muertos representa lo que es el concepto de conectarse con frecuencias en ese proceso. Venimos desarrollando lo que es el concepto de discernimiento, y algo importante para tener en cuenta es: si nosotros nos queremos conectar con el mundo espiritual desde la conciencia extraterrestre, un proceso importante para tener en cuenta es ¿qué consumimos? ¿Con qué energía nos conectamos? ¿Por qué estamos inmersos en fiestas relacionadas con fechas de calendario? Porque me enseñaron de chiquitita, porque me enseñaron de chiquito. ¿Uso el proceso de discernimiento para comprender la conciencia o solamente lo hago porque la sociedad lo hace? Utilizar la forma de discernimiento nos lleva
a poder conectarnos con el mundo espiritual. Algo muy importante para tener en cuenta es conectarse con el Día de los Muertos o conectarse con el Día de los Santos. ¿Con qué está relacionado? Con poder conectarnos con frecuencias, con ese tipo de frecuencias. Ángeles, guías, maestros, seres de luz, seres de la conciencia. Entonces se ha perdido lo que es el concepto verdadero del proceso de las semanas de conexión con el mundo espiritual, de conexión con los ángeles o conexión con los guías o conexión con avatares, para pasar a un proceso de lo hacemos porque sí, sin tener la conciencia de por qué nos conectamos con frecuencias superiores. Todos los días es el día de los seres de luz y todos los días es el día de los muertos y de los vivos, de la conciencia de los maestros de luz. Pero en el planeta Tierra, a través de un concepto de hacer de memoria o hacer porque hace otro de forma automatizada, se festejan lo que son las fiestas, entre comillas fiestas, por un proceso de vaya a saber por qué. Si utilizamos el proceso de psicología extraterrestre para hacer un desarrollo, vamos a entender que si lo observamos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de los espíritus, el concepto de entender y desarrollar el discernimiento y la conciencia nos lleva a comprender hacia dónde está dirigido el concepto de los días específicos para hacer contacto con los seres de luz, con los ángeles, con los guías, con los maestros y con los procesos de muerte y de vida. Uno de los conceptos de muerte para el mundo espiritual está relacionado con la ignorancia. Salir de conceptos de carencia, salir de conceptos de codicia, salir de procesos de lujuria. Entonces, usar la forma de discernimiento como un proceso de conciencia me lleva al análisis y a la observación. Abordamos estos temas desde la psicología extraterrestre. Entonces, desde la psicología extraterrestre, tengo que tener un ojo enfocado al concepto superior de la frecuencia femenina, donde el cuerpo es un concepto de templo y no de partes corporal. Vagina, pene, no. Nuestro cuerpo templo es un reservorio para hacer contacto con el alma y con el espíritu desde el concepto de información, desde el concepto de conciencia. No lo utilizamos como un proceso de género, hombre, mujer, pene, vagina, sino como un concepto de templo donde va a anclarse el proceso de espíritu, o el concepto de avataresco, o el proceso de alma para evolucionar. Cuando nosotros, o los seres que están en el plano terrenal, tienen desintonizado cuerpo, mente, alma y espíritu, pasan por un proceso de hipnosis profunda a través del concepto más bajo, astral o conceptos bajos de la Tierra. ¿Esto qué significa? Que perdemos la noción de discernimiento para poder comenzar a evolucionar. Y conceptos emocionales egoicos, lujuria, codicia, conceptos de carencia, falta de discernimiento, falta de conexión con el espíritu, falta de conexión con el alma, es perder el poder interno que tenemos innato y que traemos desde el concepto del origen. Algo para tener en cuenta es, ¿por qué actuamos de forma automatizada? Porque aprendimos, porque nos enseñaron. Si se festeja o se pasa por un proceso de festejos entre lo que es Día de Santos, Día de Muertos, Día de Pascua, uno de los conceptos más interesantes es hacer contacto con espíritus. Uno de los conceptos más interesantes es hacer contacto con el poder interno a través del concepto superior. Entonces, pasar por procesos de discernimiento y observación, análisis de procesos elevados de conciencia nos lleva a entender y discernir cuándo de forma automatizada actúo porque estoy programado o programada y cuándo actúo con conciencia o por la conciencia porque estoy fuera del concepto de la hipnosis. En el sí de la conciencia que yo soy, paso a ser un observador de mi existencia para mejorar mi tránsito de vida para mi concepto espiritual. De esta manera puedo comprender que discernir es un concepto de observación
y discernimiento para el desarrollo evolutivo de las masas, del concepto de salir de procesos de personas que transitan la vida en el concepto de dormidos o pasar por procesos de discernimiento para empezar a evolucionar. La conciencia, el discernimiento y la falta de lo que es de proceso de hipnosis, la falta de idealización a través del concepto de la tierra, de los elementos, de la confusión, de estar perdidos, nos lleva a evolucionar la conciencia en el hecho de lo que es. Entonces, lo que es, lo que soy, la verdad de mi existencia, salir de procesos bajos, egoicos, consumos que estén relacionados con drogas, alcohol, codicia, carencia, procesos bajos en el concepto de expresión que tienen que ver con vínculos a través del concepto astral. Observar, entender me lleva a comprender lo que es el proceso del planeta hoy en día. Subimos un poquito, vamos un poquitito por fuera de la Tierra, salimos por fuera de la Tierra y vemos un planeta donde hay, adentro de ese planeta hay gente. Dentro de ese planeta donde vive gente, pasan por un proceso de falta de discernimiento porque la mente no está expansiva, porque el proceso de la observación no se está haciendo presente. Y poder comprender esto nos lleva a que algo viene a hacer a la Tierra, que puede estar dado por comprender desde lo que es la observación. Uno de los elementos que compone nuestro planeta es la Tierra, el agua, la energía agua, la energía tierra, la energía aire, que están relacionados con el concepto de observación. Pero hay otros planetas que forman la galaxia y hay otras galaxias que forman universos. Al tener la mente expansiva, al tener la mente expandida, puedo comprender que fuera de lo que es el concepto de la hipnosis a través de la gente que vive en el planeta, me puede llevar a hacerme preguntas de aquello que no entiendo o que hago de forma automatizada. En el concepto de lo que es la agenda para ver, para entender, la receta original del proceso de cambio y de transformación es poder ver de forma analítica, de forma expansiva, comprender desde la observación que no está relacionado por procesos de lo que me enseñaron, sino de lo que es. Para eso tengo que abrir el espectro, para eso tengo que abrir la conciencia. No matarás, es uno de los conceptos que venimos a trabajar, que venimos a desarrollar. Si todos los seres en la Tierra están evolucionando la conciencia, uno de los procesos a evolucionar es poder desarrollar nuestro proceso evolutivo a través de mejorar la vida en el concepto de la perfección. ¿Por qué buscamos la perfección? ¿Para ser perfectos o para mejorar la calidad de lo que yo soy como ser divino? En el concepto del sí de la conciencia, que yo soy, acepto mi origen real en el concepto de discernir. Y discernir me lleva solamente si tengo herramientas y métodos para discernir lo que es. ¿Saben ustedes que el cuerpo humano, o sea, la energía de cuerpo humano, tiene un proceso de programación para ver solamente un concepto determinado? ¿Eso qué significa? ¿Que el ser humano está limitado a evolucionar su conciencia? Y sí. ¿Qué significa? Que el proceso de avance, de adelantar, de resolver, de analizar, está dado por un concepto de limitación a través de lo que es el cuerpo humano. Sí. Miren, vamos a hacerlo fácil para que se entienda. La energía del cuerpo humano está condicionado por la forma de vida. Otra vez, la energía del cuerpo humano está condicionado a través de la energía con la que vive, a través del condicionamiento o lo que le han enseñado. ¿Eso qué significa? Que salir de las limitaciones y entender nuestro proceso de cuerpo
está dado por salir de los límites para entender a qué vine. ¿Es filosófico? Es más que eso, es lo que es. Entonces, la energía del cuerpo humano está condicionada por lo que viví, por lo que transité o por los procesos de bloqueo o la falta de discernimiento. Eso significa que está condicionado por lo que viví o porque lo que transité o por lo que me enseñaron o por lo que viví, que está condicionado a un solo canal. Eso significa que abrir la conciencia al proceso de lo que es me lleva a observar en un proceso más analítico, que pensamos que cuando vemos es lo que es, y en el proceso del desarrollo nos damos cuenta que tenemos que seguir indagando en la conciencia. Entonces, cuando actuamos de forma automatizada, porque sí, sin entender, sin comprender y sin observar, ese proceso es un concepto egoico, o sea, el sueño colectivo de las masas, o la hipnosis por procesos de falta de expansión de la mente o la conciencia. La mente es maravillosa, pero la tengo que entender. El concepto de la mente es maravilloso, ilimitado, pero lo tengo que entender. Entonces nuestro cuerpo está condicionado a través de la energía con la que viví, con la que formaron, con los conceptos de pasado o con los conceptos de presente. Entonces, nuestro cuerpo no es un elemento de desarrollo que tenga que ver con el concepto terrenal. Y el proceso energético está dado por lo que es ser sagrado en el concepto de lo que es, ser sagrada en el concepto de lo que es. Nuestro origen real no tiene un concepto bajo. Fue densificándose a través de haber bajado hasta lo que son los procesos más densos, en este caso la Tierra. ¿Qué significa? Que el condicionamiento del ser humano pasa por un proceso de que cree que vive en la Tierra o que cree que pisa sobre la Tierra. Al tener una mente expansiva y a empezar a analizar, a observar y a abrir el espectro de la mente, me lleva a ser realmente un concepto de espíritu y comprender mi tecnología original en el concepto de lo que es. Solamente para empezar a desarrollar lo que es una observación a niveles superiores de conciencia. Significa que cada parte del cuerpo es un concepto elevado de conciencia para empezar a evolucionar. Y en ese concepto de competencia, de codicia, de carencias, de malestar, de ignorancia, de falta de respeto, de procesos egoicos, machistas, sociales, culturales, políticos, ideológicos, perdimos el origen de lo que es por un concepto de guerra encubierta. Entonces, tener en cuenta la apertura de la mente me lleva a discernir en el concepto de lo que soy, origen real de donde vengo, una chispa cósmica del cúmulo Dios. Entonces no somos masculinos, no. Entonces no tenemos un concepto de cuerpo de género, no. Ese concepto se da en la forma de planeta Tierra porque se fue densificando a través de pasar por conceptos de la Tierra, cada uno en su representación. Y se olvidaron del origen de su espíritu por pasar a ser fragmentos del concepto terrenal por procesos de guerra encubierta, por densificación, por falta de pensares lumínicos, por conceptos de intereses personalistas, políticos, sociales, culturales, religiosos, económicos. Entonces, ese concepto de espíritu real, esa esencia pura, me lleva a comprender que soy un ser espíritu uno con la divinidad. Solamente para que hagan un poquitito de observación a través de lo que es la coherencia de la forma de discernimiento. Discernir junto con la conciencia me lleva a comprender
aquello que es. Estoy dormida, estoy despierta, estoy observadora, estoy observador, entiendo lo que es o me dormí en el concepto de la ilusión del mundo terrenal. En el proceso de cuando yo siento que estoy posicionada o posicionado dentro de lo que es un concepto de elementos, pierdo la objetividad de la expansión porque no entiendo lo que es. Hay una frase que decían los maestros que decía que se observe la conciencia en el hecho de lo que es. ¿Era una frase o era un concepto expansivo para poder comenzar a evolucionar? Comprender y discernir me lleva a entender que todos los conceptos de fragmentación están dados por conceptos determinados más bajos que se han dado en la Tierra, por procesos que tienen que ver con conceptos egoicos. Despertar la conciencia me lleva a despertar para recordar quién yo soy, para recordar quién soy en la verdad del origen de ser, de estar, de vivir, de comprender. Entonces, lo que siempre yo les digo es que el concepto de energía, el concepto de observación, está dado por esa energía de abundancia, ese oro, esos diamantes de la sabiduría, donde los dioses, a través del concepto diamantino, a través del concepto de oro, de elementos, de piedras preciosas, tallan los espíritus puros a través del concepto del universo. Y eso se traduce como planetas, galaxias, universos. Entender el origen real en el concepto energético me lleva a tener conciencia antes de actuar. En un planeta donde ya podríamos estar 20, 30 o 100 años adelantados a través del proceso de sabiduría, llevamos un poco el letargo de algunos conceptos de masas o de procesos a través de lo que es el concepto cultural, genético, social, por no entender que mi accionar puede afectar a otro. En ese concepto de entender y de expandir la conciencia para evolucionar, tengo que ser partícipe de los cambios que yo tengo como un proceso de origen para expandir. En esa conciencia y en ese origen real que yo soy, abrir la mente al concepto real, a la esencia real, al origen del mensaje, en este caso a día, proveemos del concepto de conexión al mundo espiritual para bajar el concepto de la verdad de lo que es, no lo que me hicieron creer. Me hicieron creer una cosa, pero al conectarme con los espíritus de luz, comprendo la verdad de lo que es. Y así empiezo a entender la expansión de la conciencia. Una reflexión para que podamos entender a dónde está orientado salir del proceso de las masas, del concepto de actuar de forma limitada por un proceso de no entender. Los seres elementales están evolucionando, los seres humanos están evolucionando y el concepto de maestros ascendidos están ayudando para aquellos seres humanos, maestros venidos a un poquito más, puedan evolucionar la conciencia para sostener el proceso planetario, para poder recibir desde el concepto o del confín de las galaxias y bajar esa información para ver en qué estadio estamos, en qué proceso estamos. Abrirse a un proceso superior me lleva a entender que tenemos planetas, que tenemos galaxias, que tenemos universos y que tenemos la posibilidad de evolucionar para compartir ese trayecto que viví con otro o con otros. En el sí de la conciencia que yo soy, expando mi mente para entender la verdad de lo que es. Yo soy Adi Luz a través de @conectados al ser. Estamos en Escuela de Luz, firmes como rulito de querubín, haciendo @conectados al ser
y haciendo, obviamente, desde Escuela de Luz, haciendo @adiluz y también, obviamente, Tarot Profesional. Estamos compartiendo un temazo este día de hoy, una reflexión para poder comprender y para poder salir de procesos bajos de conciencia. Salir de la carencia, de la codicia, de los miedos, de la automatización de no comprender o no usar un proceso de discernimiento para evolucionar. La conciencia, la luz, proceso de observación me llevan a entender la verdad de quién yo soy. Yo soy Adi Luz a través de @conectados al ser, en conexión con el mundo espiritual. Comenzamos psicología extraterrestre y estamos felices porque estamos abriendo primer ciclo este año y obviamente ayudando a muchos seres a despertar la conciencia. Desde Escuela de Luz, desde @conectados al ser, para cada rincón del universo y otros planetas y más allá. Hoy hablamos un poquitito de poder discernir las fechas y poder entender el origen real de lo que es. Si te gustan los temazos, entra a www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi_luz, www.facebook.com/medito en este instante, www.facebook.com/adi.certeza, a través de Instagram también adi.certeza o a través de canal de WhatsApp. 1000 millones de gracias a la gente también de las redes sociales que nos ayudan a llegar a todos los rincones del universo. Estamos esperando a los seres que están a punto de venir, de llegar, un poquito dormidos, un poquito despiertos, con la almohada en la cabeza, se la sacamos para que puedan despertar. Yo soy Adiluz, despertar es ahora y es urgente. ¡Feliz día!